Muy bien, buenos días a todos nuevamente. Pongo a grabar la clase para los que no pudieron conectarse, puedan después tener el material. Como les comentaba, el objetivo de la charla de hoy es hacer una presentación del contenido del trabajo práctico número uno, no hacer una resolución en clase, esa es justamente tarea de cada uno de los grupos. Y sí, previamente eso, hacer un repaso del contenido de la unidad eh, a la cual hace referencia el trabajo práctico. En este caso, el trabajo práctico número uno se refiere a todos los conceptos generales asociados a transductores y sensores. Y también, como dijimos, esta unidad es muy importante porque es la que sienta las bases del vocabulario técnico específico que como materia tecnológica ustedes tienen que utilizar a lo largo de todo el cursado de la materia, específicamente para dar con los cumplimientos académicos, como los trabajos prácticos, los exámenes y los informes, pero además va a ser claramente parte de la caja de herramientas que ustedes tienen que utilizar como ingenieros, ya que casi en todas las actividades en las cuales ustedes se van a desarrollar o se van a ver envueltos en su carrera profesional, intervienen mediciones o informes de mediciones. En ese sentido, en esta unidad número uno, lo que se plantea entonces es la importancia de las mediciones y en particular de la ciencia de las mediciones o metrología, ¿sí? En este contexto hay una serie de definiciones que ustedes tienen que tener muy claras y una serie de conceptos que también tienen que tener muy claros, que son los que después van a utilizar para poder resolver el trabajo práctico número uno. Como materia transductores y sensores, la primera que vamos a definir es justamente un transductor y un sensor. Y esta definición hace referencia a que un transductor es un dispositivo que transforma una forma primaria de energía en una señal con otra forma de energía. Y esto es muy importante porque después van a ver en las clasificaciones que de acuerdo a los tipos de energía primaria, es decir, desde la cual se produce la transformación hacia hacia qué otro tipo de energía, va a ser la diferencia entre un transductor, un sensor, un conversor, ¿sí? Entonces, es muy importante que esto realmente lo interiorice. Por su parte, un sensor es un dispositivo que detecta un cambio en un estímulo físico, esto es muy importante, y lo convierte en una señal que puede ser medida y registrada. Después lo que van a ver son estas tablas que indican de qué tipos de energía hablamos cuando hablamos de un transductor, como radiante, gravitacional, mecánica, y los diferentes tipos de fenómenos en los cuales esas energías se ven puestas en juego. Y por último, el motivo de esta materia, que es, bueno, entonces, ¿qué es un transductor o un sensor? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? Bueno, en principio no es lo mismo. Para que haya un transductor tiene que haber un cambio de energía de un tipo a otra, pero para que haya un sensor, la resultante de esa conversión tiene que ser una señal medible y registrable. Esa es la gran diferencia. Lo que después termina sucediendo es que un dispositivo puede estar separado en estos dos componentes, por un lado el componente sensor, por otro lado el componente transductor, o puede estar integrado en un solo dispositivo que sea sensor y transductor a la vez, ¿sí? Todas esas posibilidades las van a tener presentes en todas las variables que vamos a ver. A esto se le agrega un tercer componente que es el acondicionamiento de señal, que hace referencia a que esa salida, tanto del sensor como del transductor, en realidad se convierte a una señal normalizada, ¿sí? Y ahí aparecen los diferentes tipos de señales normalizadas, tanto analógicas como digitales, y siendo las analógicas tanto en corriente como en tensión, los famosos 420 mA o 0,10 voltios, y en caso de las
digitales algún tipo de protocolo de comunicación. Este es el diagrama de un sistema sensor en donde vemos cuál es el lugar que le corresponde, por un lado, al sensor barra transductor, como dijimos, puede estar separado en dos dispositivos o integrado en uno solo, el acondicionamiento de señal y, por último, que ya no es motivo de la materia, el procesamiento de esa señal para convertir el simple dato en una información, es decir, poder tomar medidas o acciones en función de eso que estamos midiendo. Profe, disculpe, ¿podría poner la presentación en De más nuevo, grande? ahí. Creo que la veo igual. No sé, mis compañeros. Sí, se ve igual. Deme un segundo, porque lo que pasa es que si lo pongo en pantalla completa pierdo el chat y si alguno me escribe no lo voy a ver. Así que no escriban al chat si quieren. eh, Si no puedo hacerle zoom, profe, abajo. A lo mejor es porque está muy chiquito y no sí, lo pero ve. no me va a entrar no me va a entrar todo en la pantalla. Deme un segundo. Ahí la ven en pantalla completa. Sí, ahí está mejor, profe. Perfecto. Bien. Como les decía entonces, esto es lo que ya vimos en reiteradas oportunidades, el lugar que ocupan en un sistema sensor. Ahora ya no solo hablando del sensor intraductor como un elemento aislado, sino como parte de una cadena de medición. Después la unidad sigue con unas clasificaciones en función de el principio de funcionamiento, activos y pasivos. Esto tiene que ver con la fuente, si necesitan fuente de alimentación externa o no para poder eh, entregar el valor de medición. Hay otros criterios de clasificación, como por ejemplo el tipo de señal eléctrica que generan en todo nada o on-off, digitales o analógicos. También en función del rango de valores que generan. Y esto sí es importante respecto al vocabulario. Hay instrumentos que solo me indican si están por encima o por debajo de un determinado valor. El nombre de ese instrumento termina la, eh, con la palabra ato. Por ejemplo, el instrumento que me indica si estoy por encima o por debajo de una determinada presión se llama presostato. El que me indica que estoy por encima o por debajo de una determinada temperatura se llama termostato. De un determinado caudal, flujostato. Es decir, cuando ustedes detecten que el nombre del instrumento termina en ato, ya saben que ese instrumento tiene una salida todo o nada. Mientras que los instrumentos que tienen un rango continuo de medición barra indicación terminan en metro. Entonces, el que mide presión es un manómetro, el que mide temperatura es un termómetro, el que mide caudal es un caudalímetro, ¿sí? Otra forma de clasificarlo es por el tipo de variable que miden, y ahí tenemos los de tipo mecánico, Perdón, profe, eléctricos, puede que las diapositivas, no sé si estoy viendo yo solamente la imagen, pero creo que se quedó en la diapositiva de tipo de energías. o será posible. Denme un segundo, porque eso es porque tengo dos monitores. Vamos a apagar un monitor y listo. Denme un segundo.
Ahí lo ven en pantalla completa. No. Imposible. Vamos a dejar de compartir y compartir de vuelta. Y ahora, ¿lo siguen viendo chico o ahora lo ven en pantalla completa? Sí, pero capaz que si pone compartir pantalla completa y no solamente la pestaña, la veamos grande. Bueno, normalmente esto funcionaba, pero claramente no está funcionando. Ahora, Ahora sí. Sí, profe. Sí. muy bien, gracias. Bueno, vuelvo para atrás entonces en función de las clasificaciones en los tipos de energía por el principio de funcionamiento, activos o pasivos, y esto hace referencia específicamente a la fuente de alimentación externa o no. Los ejemplos de sensores activos son aquellos que salen de esta lista de cuáles son los principios o efectos que generan una señal independientemente de que tengan una fuente de alimentación o no. Por ejemplo, el efecto piezoeléctrico, que es aquel donde un, un material, al ser sometido a una presión, genera una fuerza electromotriz proporcional a esa presión. El fotovoltaico, que es el que se utiliza, por ejemplo, en las celdas fotovoltaicas, que es la transformación de la energía solar en una energía eléctrica también. Los tres efectos termoeléctricos, el efecto Seebeck, el Peltier y el Thomson. Si ya vieron la unidad de temperatura, vieron que hay un sensor de temperatura basado en el efecto Seebeck, que ¿cuál es? La termocupla. Exacto, la gran diferencia entre la termocupla y una RTD, por ejemplo, es que la termocupla genera milivoltios en forma propia en función de la temperatura a la cual se encuentran estas diferencias de metales, mientras que para medir el cambio de resistencia en una RTD necesito conectarla en un circuito eléctrico que tenga una fuente de alimentación, ¿sí? Esa es la diferencia entre un sensor activo y pasivo. Una termocupla es el ejemplo típico de un sensor activo y una RTD es el ejemplo típico de un sensor pasivo, ¿sí? Esto es muy importante porque dependiendo si el sensor es activo o pasivo, es después todo el circuito de lectura que nosotros vamos a tener que diseñar o adquirir para conectar el sensor, ¿sí? Y los últimos dos efectos, magnetoeléctrico y electroquímico, completan la lista de principios o efectos activos en los cuales se pueden basar este tipo de sensores. Esto es independiente de el tipo de variable que estemos midiendo, ¿sí? Hay sensores activos para medir temperatura, pero también lo hay para medir otro tipo de variables, como los hay piezoeléctricos o piroeléctricos, ¿sí? No son efectos asociados a una variable en particular, sino que hablan de un efecto físico que después, en función del acondicionamiento de señal que yo haga, determinaré si lo que quiero medir es una variable física u otra, ¿sí? Y esto lo van a ir viendo cuando veamos los principios físicos en los cuales se basan los sensores particulares de cada tipo de variable. Y estas clasificaciones que siguen después son diferentes tipos de clasificaciones que se utilizan para caracterizar a los sensores en función de diferentes criterios. Por eso son diferentes tipos de clasificaciones. Un tipo de criterio es la señal eléctrica que generan y con este concepto podemos clasificarlo en tres tipos: todo nada, digital o analógico. Podemos hablar también de el rango de valores que generan, si es todo nada,
o analógico, y esto lo distinguimos por las terminaciones ato o metro en el nombre del instrumento. Y por último, por el tipo de variable física que miden: mecánicos, eléctricos, magnéticos, térmicos, acústicos, ultrasónicos, ópticos. Este último tipo de clasificación, como ven, es la que nosotros tomamos como base para definir el programa analítico de la materia, porque, como les dije en la clase de presentación, podríamos haber elegido un programa en donde nos basemos en los principios de medición y no en las variables, pero decidimos centrarnos en las variables. Después de eso sigue el corazón de la unidad, que es la parte de metrología. Metrología es una ciencia que está asociada a cualquier actividad humana, ¿sí? En todo lo que hacemos hay metrología, y para asegurar esa medición hay que hacer las cosas de una determinada manera, y hay que utilizar un vocabulario para que todos entendamos lo mismo, y ese vocabulario es el famoso BIM, Vocabulario Internacional Metrológico, que se juntaron las principales organizaciones asociadas a cuestiones de mediciones, por ejemplo, IEC, y la IUPAC, que es la de química, la de física, la ISO, que es un organismo normalizador, el Buró de Pesos y Medidas, la Organización Mundial de Trabajo, y federaciones también de medicina, de laboratorios de medicina. Y entre todas estas 8 organismos, fíjense, en la presentación tienen los links a las páginas. Les recomendamos que las visiten. Son páginas muy interesantes, tienen información muy actualizada respecto a todo lo que tenga que ver con mediciones. Pero lo que a nosotros nos interesa es que en realidad se juntaron, formaron un comité, y ese comité generó varios documentos, y a nosotros nos interesan 2. El que generó el vocabulario, ¿sí? El BIM, y uno que generó todas las guías para hacer el cálculo de incertidumbre de medición. El cálculo de incertidumbre de medición es algo que durante mucho tiempo solo se les llevaba el apunte en ambientes académicos, pero ahora, gracias a la expansión de los sistemas de calidad y principalmente de la ISO 9000, es un requisito dentro de la norma asegurar que la medición y su incertidumbre generan un resultado que es válido para el uso que se va a hacer de ese resultado, ¿sí? Entonces, estos 2 documentos son la base de lo que ustedes tienen que trabajar como material de la unidad número 1 para tener un nivel de conocimiento del vocabulario y de lo que es una incertidumbre eh, a nivel de ingeniería, digamos. Esos 2 documentos están disponibles dentro de la bibliografía. El vocabulario internacional de metrología, la base de todo el documento es el concepto de magnitud, ¿sí? Este documento es como si fuera un diccionario, ¿sí? Tiene todos los términos y sus definiciones. Y al final está muy bueno lo que han hecho, que son estos mapas conceptuales, ¿sí? O diagrama conceptual, donde por un lado tenemos el término principal, ¿sí? En este caso, la primera parte está asociada al término magnitud, y todo lo referido a ese término, ¿sí? Del término magnitud se desprenden, por ejemplo, el valor de la magnitud, que es lo que nosotros eh, queremos justamente medir, y esa magnitud puede tener, de hecho lo tiene, un valor verdadero, que es el valor físico real, un valor medido, es decir, lo que mi sensor me está informando. Un valor convencional también puede tenerlo. De hecho, el peso patrón era un peso, un valor
dado por una convención, se juntaron varios y dijeron, ahora el kilo vale esto, ¿sí? Y tiene otros conceptos como, por ejemplo, escala de valores de esa magnitud, ¿sí? Es lo que dijimos también que vamos a ver en cada una de las variables. Cuando veamos cada una de las variables y vamos a hacer un hincapié primero en el concepto físico de esa variable y después en todas las escalas asociadas a esa variable. Y, y también dijimos que a la hora de informar a partir de ahora una magnitud, van a tener que primero determinar si esa magnitud es escalar o vectorial y en función de eh, de esa diferenciación, definirla con un módulo, una unidad y algún otro atributo, como por ejemplo dirección o sentido. Todos esos conceptos, después cuando hablamos de calibración, hablamos de un patrón de medida, ¿sí? Es contra qué vamos a comparar lo que el sensor o el transductor que nosotros estemos poniendo bajo calibración. Todos esos conceptos están muy claramente definidos en este vocabulario internacional de metrología. ¿Para qué? Para que todo el mundo entienda siempre lo mismo. Entonces, ustedes manejando este vocabulario, después cuando lean una hoja de datos, lean una norma o lean cualquier documento técnico, el significado de las palabras es exactamente el que está definido en este documento, ¿sí? La segunda parte del documento tiene que ver con la medición propiamente dicho, ¿sí? Y de ahí, obviamente, por un lado está el concepto de magnitud, pero por otro lado está cómo medimos, ¿sí? El método de medida, procedimiento de medida, es decir, cómo hacemos para obtener ese valor de la magnitud bajo análisis y darle un valor numérico, ¿sí? Y por otro lado, cómo informamos ese valor, o sea, el resultado de la medición, qué tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, en las calibraciones y en el cálculo de las incertidumbres. Estos gráficos están en los anexos del documento, están en la parte final del documento, y el documento tiene en toda su extensión el mismo formato. Tiene la palabra con este número es el al que hace referencia el gráfico de mapa conceptual, ¿sí? Si ustedes quieren, por ejemplo, en este caso, medición, cuál es la definición de definición, van al apartado 2.1 y ahí tienen la definición. Y siempre está escrito de la misma manera, la definición formal y después notas aclaratorias, ¿sí? En cuanto a la metrología, acá sí me interesa detenerme un segundito. Hay tres ramas. La metrología científica es la que usamos, digamos, durante nuestra estadía en la facultad, pero después cuando salimos al mundo real usamos la legal o la industrial, ¿sí? Em, la legal tiene que ver con todo lo que tenga que ver con transacciones comerciales y todo lo que tiene que cumplimentar un sensor o un transductor para poder ser considerado una medición legal. Por ejemplo, el caudalímetro que hay en una estación de servicio, ¿sí? El caudalímetro de agua en el ingreso de un hogar, una balanza con la cual uno hace una transacción comercial, ¿sí? Todo eso es metrología legal. Y metrología industrial es todos los sensores, transductores y sensores que utilicemos en procesos industriales. Bueno, el documento, en cuanto a la metrología legal, ¿sí? En Argentina está eh, estipulado cuáles son los rubros que deben ser atendidos bajo el concepto de metrología legal. El INTI es el responsable de actuar en este tipo de situaciones. Acá les dejamos la página web del INTI, donde están todas las áreas. Y acá pueden ver, por ejemplo, que los termómetros clínicos están dentro del área de metrología legal, ¿sí? Así que les recomendamos acceder a la página y fijarse de qué se trata.
Respecto a la metrología industrial, cuando uno en un sistema de calidad tiene que demostrar que sus mediciones son válidas, básicamente lo hace mediante un certificado de calibración, ¿sí? Después vamos a ver, cuando empecemos a ver ya las unidades particulares, calibrar es comparar contra un instrumento de referencia o un patrón, y ese patrón a su vez tiene que tener una característica que es, tiene que tener una resolución mayor a la del equipo bajo calibración, pero además tiene que tener una trazabilidad a patrones primarios o internacionales. Bueno, hay una red de laboratorios en Argentina que también están disponibles en la página web de INTI, de metrología. Cuáles son los laboratorios autorizados en Argentina para emitir certificados para los diferentes tipos de variables, ¿sí? Se llama REDSAC, Servicio Argentino de Calibración. El documento, al ser un diccionario, sigue con las definiciones: medida, método de medida, procedimiento, Profe, trazabilidad. ¿Sí? ahí yo justo tenía una duda porque no entiendo la diferencia entre método de medida y procedimiento de medida. O sea, El- como que el el me- método de medida es más general y el no, procedimiento... no, el método es más, eh, no es general o particular, sino el método es cómo lo vas a... ¿En qué se basa la medición? Pues, por ejemplo, método de sustitución, método diferencial, ¿sí? Métodos directos o métodos indirectos. Si tiene que ver con más o menos como con los sensores, el principio de medición, ¿sí? Mientras que el procedimiento de medida es el paso a paso de cómo lo vas a hacer. Si vos, por ejemplo, podés tener un método directo donde, eh, para una medición de temperatura, un método directo es, listo, genero un baño a una determinada temperatura y pongo mi termómetro adentro y pongo el patrón en el mismo baño. Es un método directo, ¿sí? Sí, pero ahí no estaría también diciendo el principio de medida. El principio de medida, no, porque vos tenés diferentes tipos de baños termostáticos y para diferentes tipos de rangos de temperatura. O sea, y de hecho, podés tener medición directa para cualquier tipo de variable: temperatura, presión, nivel, caudal. O sea, y no es el mismo. Ah, bien, o sea, digamos, por ejemplo, la temperatura sería el principio de medida, el método de medida sería directo y el procedimiento de medida sería sí el paso a paso que yo hice para Exactamente, poder medirlo. Bien. exactamente. Así es. Exactamente así. Siempre que vean el término procedimiento, se refiere a la secuencia de pasos necesarias para obtener un resultado, ¿sí? Ese procedimiento en realidad es el documento final de una serie de elecciones que uno hizo antes, como por ejemplo, qué principio y qué medida y qué método va a utilizar, ¿sí? Entonces siempre, Claro, lo estaría englobando, digamos. exactamente. El final de todo es el procedimiento donde vos ya dejas constancia de todas esas elecciones que hiciste: qué principio, qué método y qué equipamiento, ¿sí? El procedimiento también, también incluye qué equipamiento. ¿Ok? Sí, profe. Bien. Bueno, obviamente con todo lo que tenga que ver con metrología, uno de los conceptos clave es la trazabilidad. Es decir, si ustedes mandan a calibrar un instrumento de ustedes, de un proceso que ustedes tienen bajo su cargo, va a venir un certificado. Ese certificado va a decir que se calibró contra tal patrón y a su vez le tienen que enviar el certificado de calibración de ese patrón contra un patrón de mayor rango y con una trazabilidad que siempre lo tiene que llevar al final a un patrón primario o patrón de referencia, ¿sí? Que en Argentina son los que tiene el INTI. Eh, Me quiero detener en el concepto de calibración. Lo dijimos en la clase de presentación cuando hablamos de la generalidad de la materia. Lo vamos a tratar en cada una de las unidades porque es tremendamente importante el concepto y quiero que hoy quede claro
dos cosas. Primero, la diferencia entre calibrar y ajustar. Y esto por ahí, el que mete un poco de ruido en el vocabulario es la gente de laboratorio, donde habla de calibración, cuando en realidad no hace calibración. Por ejemplo, cada vez que ponen un electrodo de pH en un buffer antes de empezar una secuencia de medición, ¿sí? Eso, si no tocan nada, es una calibración. Si el buffer es un buffer certificado, ¿sí? Si no tiene trazabilidad, no sirve. Si el certificado de calibración está vencido, no sirve. Todos los buffers, por ejemplo, de pH, de conductividad, tienen una fecha de vencimiento. Si lo utilizo fuera de ese término, no tiene validez legal metrológica, ¿no? O sea, lo puedo hacer como para salir del paso, para saber si anda o no anda, pero no tiene validez legal metrológica. Y el concepto de calibración, para que les quede presente, calibrar es comparar contra un patrón. Punto. No tienen ninguna otra cosa. Ya si realizo alguna acción como una puesta a cero, un cálculo de alguna pendiente, ya no es calibración, es ajuste, ¿sí? Y ahí es donde vienen por ahí algunas discusiones con la gente del laboratorio, porque dice, estoy haciendo una curva de calibración. No, estás haciendo una curva de ajuste, ¿sí? O sea, si cambio algo ya es un ajuste, digamos. Exacto, exactamente. Calibrar es comparar contra un patrón y no tocarlo. Ahora, si después de la calibración veo que en algún rango del funcionamiento del instrumento, ya sea en los extremos o en el medio, tengo un corrimiento y el principio de funcionamiento, porque no todas las cosas son ajustables, si el principio de funcionamiento me permite modificar el acondicionamiento de señal para que el valor leído corresponda con lo que me indica el patrón, bueno, entonces entro en un proceso o un procedimiento de ajuste, pero no es ya la parte de la calibración. La calibración termina con la tabla comparativa y, de hecho, si hago un ajuste, tengo que calibrarlo de nuevo, así compararlo de nuevo contra el patrón y generar un nuevo certificado después del ajuste. Profe, por cada ajuste entonces corresponde una calibración después. Sí, absolutamente, sí. Ah, bien. Bien. Profe, Sí. una consulta. Cuando hablamos ahí de patrón de medida, ¿sería como una banda de error? No. El patrón de medida es contra quién lo vas a comparar. El patrón de medida para calibrar una temperatura es un termómetro patrón. El Claro, pero patrón de dice que medida. la incertidumbre también. ¿Por qué? Porque el patrón de medida tiene una incertidumbre asociada muchísimo menor a los instrumentos bajo análisis, porque es de mejor calidad metrológica. La clase de error de tu patrón es muy superior a tu instrumento bajo análisis. Entonces, te da la confianza de que el valor indicado por el patrón, a ver, ¿cómo nos salteamos y vamos a una calibración de un sensor de temperatura? ¿Cómo haces para calibrar un sensor de temperatura? Ya vieron la unidad de temperatura. Sí. ¿Qué necesitan para calibrar un sensor de temperatura? La fuente que proporcione una Exactamente. temperatura Exactamente. dada Claro, la y temperatura. Lo primero que necesitan, y eso es extrapolable para cualquier para cualquier variable, es una fuente, ¿sí? Hay variables en donde esa fuente es fácil de conseguir y otra que es un perno remachado. En el caso de la temperatura, dependiendo del rango de temperatura que necesites generar, es más o menos fácil o más o menos costoso. Suponete que vamos a hacerlo fácil, un sensor de temperatura de 0 a 100 grados. Entonces, usas una fuente, ¿sí? Un dispositivo, en este caso se llama baño termostatizado, o bloque seco, donde generas una temperatura, pero tu patrón no es la fuente, ¿sí? La fuente es lo que genera la variable, en este caso temperatura. Tu patrón es un termómetro de una calidad metrológica superior al que vos querés calibrar y con trazabilidad a un termómetro patrón que pones en el mismo
al lado del equipo bajo análisis. Ese es el patrón. En el caso de la temperatura es un termómetro, en el caso de la presión es un manómetro, que lo pones en el mismo circuito que tu dispositivo bajo calibración, y los dos van a indicar algo, ¿sí? Suponete, pongo los dos termómetros en el baño termostatizado y el patrón te indica 100,01 y tu instrumento marca 99,7. Bueno, en tu certificado de calibración vas a poner valor generado 100,1 porque vos le crees a tu patrón, valor leído 99,7 porque es el de tu instrumento bajo análisis. Claro, Ahí o sea, ese patrón de medida es el del la instrumento que es lectura, mejor que el mío. exactamente, es la lectura en el instrumento de mayor calidad metrológica, exactamente. Tal cual. ¿Qué haces después con esa medida? Bueno, vas a la hoja de datos de tu termómetro, te fijas cuál es el error máximo permitido por el fabricante. A lo mejor tu termómetro es más o menos 0,5 grados. En este caso dijimos 100,1, 99,7, tenés 0,4. El instrumento está dentro de su rango metrológico declarado por el fabricante. La conclusión es, este instrumento es apto metrológicamente para su uso. Y lo despachas. Ahora, si vos Claro. necesitas... Sí. No, sí, disculpe, siga. No. Ahí te ponen de paso a dos cosas. Que te dé más de 0,5. Por ejemplo, no, el patrón te da 100,1 y el tuyo te da 99,1. Te da un grado de diferencia. Está fuera del valor del rango metrológico del error máximo informado por el fabricante. Ahí tenés dos opciones. Que él tenga alguna posibilidad de ajustarlo. Entonces ya entras en el procedimiento de ajuste, o que no tenga procedimiento de ajuste, por ejemplo, un termómetro de mercurio. O sea, no hay forma de modificar un termómetro de mercurio. Entonces, o lo descartas, o lo usas en un proceso de medición donde vos admitas un error de más o menos 1 grado. Entonces, para el uso, porque esto es algo que cambió hace poco en los sistemas de calidad. Lo que tiene que ser apto metrológicamente es para el uso previsto. Y al haber agregado en en todas las normas de calidad la palabra para el uso previsto, vos podés tener a lo mejor un error de más o menos 10 grados en una medición de temperatura en un rango alto, ¿no? Y a lo mejor para tu aplicación es aceptable, entonces ese instrumento lo vas a seguir usando porque es apto para el uso previsto, ¿sí? Es muy importante que ustedes tengan en cuenta y tengan claro cuáles son los requisitos del uso previsto, porque toda la metrología actual se basa en el uso previsto, ¿sí? En mostrar la consistencia entre la indicación de mi instrumento y el uso previsto de ese instrumento. ¿Esto por qué pasó? Porque se daba la paradoja de que yo tenía, por ejemplo, un manómetro de 0 a 4 bar con un certificado de calibración fantástico, trazable y hecho por un laboratorio del Servicio Argentino de Calibración, todos los chiches. Y a lo mejor lo ponía en una cañería donde tenía que medir 0,1 bar. Entonces, metrológicamente, ese instrumento no era apto. Se tenía el formalismo de la calibración y el certificado, pero estaba mal dimensionado, ¿sí? Entonces, para evitar eso, agregaron en las definiciones para el uso previsto. Entonces, lo primero que hubo que hacer es volver todos los sistemas de calidad para atrás, definir los valores de uso previsto y después demostrar que el instrumento que habíamos seleccionado para esa medición era el adecuado. Eso ya pasó hace unos cuantos años, 2015 creo esta parte, y ahora ya todo el mundo habla de uso previsto en forma normal, pero no era parte de las normas de calidad iniciales. Profe, Sí, independientemente del uso previsto, ¿la calibración es una obligación? sí, absolutamente. Cualquier sistema de calidad se basa en el concepto de calibración, todos. Bueno, gracias.
Y luego, profe, de que yo ajusto, ¿tengo que volver a calibrar Sí, claro. necesariamente? Sí, porque el certificado final tiene que coincidir con cómo quedó el instrumento. Entonces, vos lo ajustaste y tenés que hacer el barrido completo de nuevo para dejar registro de un nuevo certificado tal cual como quedó el instrumento. Claro, porque lo pude haber modificado, digamos. Sí, claro. Se De hecho, supone. exacto. Si entraste a el procedimiento de ajuste es porque lo vas a Claro. modificar. Sí, tal cual. Bien, bien. Bien. El final de esta unidad tiene que ver con también un montón de definiciones que son clave para entender. Por un lado, y esto es lo importante, los valores que yo tengo que relevar de mi proceso o de mi problema, vamos a llamarle problema, los datos que yo tengo que relevar de mi problema para después compararlo con la hoja de datos del sensor y determinar si es apto o no apto. O sea, toda la magia de transductores y sensores es entender las características de mi mundo real, ¿sí? Vayamos al gráfico de cadena de medición. Todo el truco está en entender las características de mi problema a resolver o de mi variable a medir y después a eso machearlo con un sensor que verifique esas condiciones, ¿sí? Y dicho así de simple, eso es todo, ¿sí? Con todo lo que eso significa para atrás, ¿no? Entender entender perfectamente los procesos, determinar cuál es la variable que tengo que medir que esté asociada a lo que quiero resolver, y ahí volvemos a esto de que hay mediciones que son muy simples de determinar, así tengo que medir tal variable, y otras donde no es tan simple. Y una vez que ya definí cuál es la variable y cuáles los rangos de trabajo en los cuales va a excursionar esa variable, esas son las características básicas. Hablamos de las características de actuación y por último las características eléctricas o de diseño. Dentro de las características de actuación vamos a tener de diferente tipo, de tipo estáticas, de tipo dinámicas, medioambientales y de fiabilidad o disponibilidad. Esto tiene que ver con el análisis de falla o cada cuánto es la tasa de falla de un instrumento y dependiendo de ese instrumento en dónde está puesto, tiene mayores requisitos o no. Vamos a un extremo, la instrumentación asociada a las cadenas de medición de una central nuclear tienen un nivel de fiabilidad altísimo comparado con el mismo instrumento puesto en otra aplicación, ¿sí? Cuando hablamos de cuestiones medioambientales, nos referimos a dónde va a estar montado el instrumento. Sí, es muy importante. Muchas veces hacemos un estudio muy estricto de lo que es o se llama parte húmeda, que es la parte del sensor en contacto con lo que quiero medir, pero igualmente importante es el resto del instrumento, o sea, el medio ambiente en el cual voy a eh, instalar ese instrumento con cuestiones muy básicas, como por ejemplo si va a ser interior o exterior, si se va a mojar, si no se va a mojar, nivel de protección que debe tener contra el ingreso de polvo o de agua, ¿sí? Esas son las condiciones medioambientales. Y yendo ya así específicamente a la aplicación, las condiciones estáticas y dinámicas, con conceptos como exactitud, histéresis, fidelidad, sensibilidad, resolución, todas cuestiones que primero tenemos que determinar qué necesitamos, sin exagerar, esto es muy importante. La ingeniería siempre es una relación de compromiso entre resultado y costo, ¿sí? Si yo necesito medir con una precisión de más o menos 1 grado, obviamente que ese instrumento va a ser mucho más barato que uno de una resolución de 0,1 grado, ¿sí? Entonces, no poner de más porque es más caro, no poner de menos porque no sirve, ¿sí? Entonces, siempre tiene que haber una correlación muy estricta entre lo que necesita mi proceso y el sensor que selecciono para cubrir esa necesidad. Eso es muy importante.
Profe, Bueno, sí. disculpe, ahí no termino de entender cuál es la diferencia entre las estáticas y las dinámicas. Las Pero lo estáticas que y recién dinámicas. explicaba. Sí. Em, cuando vos vas a hacer una medición, ¿sí? Y hay una variación de tu variable medida, hay un tiempo en, pasan dos cosas. Primero, hay una forma de respuesta de tu variable, ¿sí? Vamos a una temperatura. Vamos a un ejemplo súper pavo. Pongo agua a calentar en la pava. Arranco temperatura ambiente del agua y va a llegar a 100 grados, 99 grados, dependiendo a la altura sobre el nivel del mar en la que te encuentres, ¿sí? Es una variable lenta, la variable de temperatura es una variable lenta, pero una variable lenta si tu hornalla es chica. Si vos le pones un quemador de una central termoeléctrica y el volumen de agua es chico, la excursión va a ser tremendamente rápida. ¿Sí? Y eso que la variable temperatura es una variable lenta. La variable presión, por ejemplo, es una variable que puede tener variaciones en el orden de los milisegundos. ¿Sí? Es una variable que puede cambiar de valor en forma muy rápida. ¿Sí? Eso es lo que le pasa a tu variable. Bueno, el sensor que vos elijas tiene que poder responder a la misma velocidad que tu variable. ¿Sí? Eso es machear las características dinámicas de tu proceso con las de tu sensor. ¿Sí? Lo otro que puede pasar es que vos digas, no me importa qué pasa al medio, porque sé que la variable es muy rápida y no lo voy a poder medir. Me importa lo que pasa en régimen, es decir, espero en vez de los milisegundos que tarda mi variable en cambiar algunos segundos, la variable ya va a estar estable. Entonces, con que mi sensor tenga una respuesta del orden de los segundos, para mí es suficiente. Fantástico. Entonces, tu respuesta en frecuencia o tu respuesta temporal de la variable física real va a ir por un lado y la de tu sensor va a ir por otro. Ahora, si Claro, vos y sería como estático, digamos. ¿Cómo? Sería como estático, digo. Estático sería donde vos medís de régimen a régimen. Es decir, estoy en temperatura ambiente y después sé que va a llegar, ponerle 80 grados, lo que pasa al medio no me importa. No hace falta que mi sensor copie la curva exacta de variación de la variable física real. Pero yo sí estoy seguro que cuando llegue al nuevo régimen de temperatura, mi sensor lo va a seguir perfecto. ¿Sí? Cuando hablamos de condiciones estáticas, significa la variable en régimen, es decir, sin variación. Claro, y dinámica sería viendo toda esa variación. Dinámica es cuando hay una excursión de un valor a otro de la variable. ¿Cómo querés que reaccione tu sensor? Si tiene que seguir esa variación, tiene que tener una respuesta más rápida que tu variable, si no siempre vive para atrás. Y si no te interesa, bueno, listo. Puede ser más lenta la respuesta, pero vos sabés que cuando tu sistema físico llegue al régimen, tu sensor lo va a medir correctamente. Lo otro que puede Bien, pasar, en variables térmicas no, pero en otro tipo de variables, es que la respuesta dinámica de tu sistema sea tan rápido que rompa el sensor. Por eso es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Sí? Pero se refiere a eso, se refiere a cómo voy a lograr el seguimiento entre dos valores distintos de la variable real. Para eso, obviamente, de nuevo, depende de la variable, depende del proceso. Porque, por ejemplo, hablamos de la misma variable temperatura en diferentes procesos, o de la misma variable presión, o la misma variable caudal en diferentes procesos. Puede tener respuestas, la misma variable puede tener respuestas temporales diferentes. Entonces, por eso siempre lo primero uno es analizar la variable física real. Después, determinar si es necesario que mi sensor tenga una respuesta en frecuencia mayor o menor, por cuestiones de medición o por cuestiones de vida útil, ¿sí? De rotura, y ahí vas a poder determinar recién si un sensor en particular es apto o no para ese uso previsto. ¿Sí? Esa es siempre la secuencia. Entiendo mi requisito de aplicación, lo comparo con una hoja de datos particular y defino si me sirve o no me sirve. ¿Ok? sí, profe, gracias. Bien.
Bueno, y esto sigue con las unidades, con un montón de definiciones y cierra con, no cierra, lo otro en lo que quería que tuvieran particular hincapié y se los di como lectura para el fin de semana lluvioso que no llovió, es el Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades es muy importante justamente para transmitir en forma correcta y técnica lo que queremos hacer, y eso incluye el nombre de la variable, el símbolo de la variable, el nombre de la unidad y el símbolo de la unidad, ¿sí? Y el correcto uso de mayúsculas y minúsculas y plurales, o sea, el plural de metro es metro, no es metros, la abreviatura del símbolo de la unidad no es MTS, es M en todo, siempre. Kilogramos es K minúscula, G minúscula, no K mayúscula, G minúscula, K mayúscula, G mayúscula, no, K minúscula, G minúscula, punto. Y no va un punto después de la G, o sea, eh, ustedes van a ser ingenieros, no pueden no utilizar correctamente el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? Entonces, no digo que que lo estén haciendo, lo que digo es que es un buen momento en sus carreras para darle una repasada general al sistema de unidades. Son 3 o 4 tablas, la tabla de unidades de base, de unidades base, derivadas y auxiliares, no es tan complicado, léanlo rapidito y úsenlo. Bueno, y los prefijos obviamente de múltiplos de 10, para arriba y para abajo. Y sí, las definiciones de campo de medida o rango y amplitud, que esto sí es el ABC de lo que uno tiene que determinar tanto en el mundo real para saber eh, entre qué valores excursiona la variable de interés y después seleccionar un sensor que cumpla con esos valores, ¿no? Un montón de Profe, definiciones. ahí la amplitud, ¿puede ser que sea tanto de medida como de salida? En la otra diapositiva, la que Existen sigue. dos, sí, existen dos. Claro, porque una no la llama amplitud directamente, sino que pone diferencia de valores, pero entiendo Sí, que es lo mismo, ¿no? sí, es lo mismo. Sí, sí. Vos podés hablar de la amplitud de tu variable medida, en el caso del sensor, y de tu salida en el caso del transductor, sí. Es muy importante que entiendan a qué se refiere cada una, porque los diferentes fabricantes pueden informar los errores como porcentual del rango, porcentual de la amplitud, porcentual del valor máximo de escala. O sea, ahí no hay un consenso internacional en donde tiene que informar el error de una sola manera. Entonces es muy importante entender toda la terminología, ¿ok? Bueno, y un montón de definiciones que es justamente lo que tienen que estudiar. Y este es el que me interesa, exactitud y precisión, ¿sí? Son términos que muchas veces se utilizan como sinónimos y claramente no lo son, ¿sí? Eh, la exactitud tiene que ver con la repetibilidad, ¿sí? Y vamos por acá. El famoso diagrama de precisión y exactitud. En este contexto tengo una altísima precisión, ¿sí? Todos los valores, estos son diferentes valores medidos con el mismo instrumento de la misma variable en el mismo valor, ¿no? O sea, eso no es una excursión del instrumento. Entonces, por ejemplo, si estoy hablando de peso, pesé la misma pesa de 5 kilos 10 veces, ¿sí? En este instrumento me dieron todos por acá. La dispersión de valores es muy pequeña, ¿sí? Están todos agrupados. Este instrumento es muy preciso porque tiene baja dispersión, pero está muy alejado del valor verdadero, ¿sí? Tiene una baja exactitud, ¿sí? Cuando queremos hablar que un sensor mide siempre muy cerca del valor verdadero, hablamos de exactitud, ¿sí? Necesito un instrumento exacto. Después, además, necesito que sea preciso, es decir, que si yo mido varias veces la misma variable y los valores no se dispersan, ¿sí? Entonces, obviamente, el instrumento
ideal es el de máxima exactitud, máxima precisión, es este, obviamente es el más caro de todos, y todos estos existen porque para el uso previsto, estas diferentes opciones son válidas, ¿sí? No significa que tenga que descartar estos instrumentos, significa que los tengo que usar en la aplicación que lo permita, ¿sí? Esto es recontra importante. Siempre tienen que tener en cuenta el uso previsto. Si yo les digo, ¿qué instrumento de estos tienen que descartar? No me pueden decir, el de abajo porque es el más choto. No. Profe, no podemos determinarlo sin saber en dónde va a usar el instrumento. Esa es la respuesta. En metrología, siempre tienen que hacer referencia al uso previsto. ¿Ok? Bueno, y siguen un montón de definiciones, zaraza, y eso es básicamente lo que tienen que estudiar. ¿Estudiar Profe, para qué? Para saber. Sí. Y después para hacer el práctico. Sí, te escucho. en la clase grabada terminamos Sí, viendo bandas de eh, error y después nos sigue lo de histéresis y eso no se sí. explica. No, porque en realidad son No, no, definiciones que están en la ¿las bibliografía. tengo que estudiar igual? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Ah, bien. Bien. ¿Hasta acá? ¿Alguna duda? Bueno, vamos a ver el práctico. El práctico. Los prácticos tienen siempre la misma estructura, ¿sí? Está dividido en tres partes, ¿sí? La primera parte siempre son conceptos básicos. Acá pueden estar en cuestión de preguntas a desarrollar, preguntas múltiple opción o algún tipo de definición. Después siempre hay una etapa de resolución de problemas y termina con una autoevaluación. La autoevaluación es lo único que ustedes no tienen que presentar como informe del trabajo práctico, ¿sí? Porque justamente es autoevaluación, es para que ustedes se hagan una serie de preguntas y vean si tienen la respuesta o no. Si no tienen la respuesta, eso significa que tienen que volverse para atrás y repasar el teórico, ¿sí? Siempre en todos los prácticos hay una serie de preguntas al final de autoevaluación, que en cierto modo se pisaría con el cuestionario de repaso que va a haber en el aula virtual, pero ese cuestionario es mucho más corto y son todas preguntas sí o sí múltiple opción y son poquitas preguntas. O sea, las dos actividades son obligatorias. Nada más que la autoevaluación no tienen que informarla porque para que ustedes sepan en dónde están parados. El cuestionario de repaso, y aprovecho para responderle varios que me preguntaron porque tuvieron problemas con el de temperatura por el corte masivo de energía eléctrica. Profe, ¿pasa algo si no respondí? No, no pasa nada. Si bien dice que es obligatorio, es para presionarlos para que lo hagan, pero no tiene ningún peso en el dictado de la materia, ¿sí? Entonces, no, no lo voy a abrir de nuevo, no hace falta que lo hagan, ya cerró, fin de la discusión, ¿ok? Y lo mismo pasa con el de autoevaluación. No tienen que hacerlo, ¿sí? Háganlo a conciencia, pero no tienen que informarlo o reportarlo. En el caso este particular de la unidad número 1, tiene poquitas preguntas, ¿sí? Diferencia entre traductor y sensor, esto es lo básico. Y busquen ejemplos de sensores que sean transductores, sensores y transductores integrados y viceversa. La segunda pregunta tiene que ver con, el segundo ejercicio, perdón, tiene que ver con definiciones del vocabulario internacional de metrología. ¿Sí? Acá tienen la definición y usted tiene que escribir acá a qué palabra define, ¿sí? La ciencia de la medición y sus aplicaciones. ¿Cuál es? Metrología. Exacto, acá pone metrología. Así de simple. Esa es muy fácil. Las otras las buscan y esta es la forma que encontré para que realmente lean el documento. Después, el ejercicio número 3, dentro de la bibliografía, del material asociado a la materia, hay un sensor, ¿sí? Ese sensor, le damos la página web, no está en los PDF del práctico, y hacemos una serie de preguntas, y esto es para que vayan
tratando de relacionar la definición, el concepto con la definición y una hoja de datos de un sensor en particular, ¿sí? Y sí, el siguiente ejercicio es así, le damos una hoja de datos que está en el material anexo al trabajo práctico y, muy similar a la pregunta anterior, tienen que identificar características de ese sensor e informarlo. La segunda parte ya sí es resolución de problemas. Tiene que hacer alguna cuenta. En este caso, si bien es en la unidad de la unidad generales, vamos a usar alguna variable en particular. Este ejercicio es basado en temperatura, pero lo que estamos buscando no es nada asociado a la temperatura específica, sino al concepto de error eh, y clase de precisión, ¿sí? Entonces, se les da una tabla esto sería como un certificado de calibración, ¿sí? Termómetro de referencia, este es el patrón, esto es lo que indicó el patrón y esto es lo que indicó su instrumento. En función de eso, le hacemos un par de preguntas. Y por último, se les plantea una situación particular, ¿sí? En este caso queremos medir en un horno de un determinado rango y también asociado a la precisión, como en función de estas características de mi proceso, cuál sería la precisión necesaria del instrumento que tengo que especificar. Después vamos a ver si en la variable, cuando veamos la unidad de temperatura, retomamos esto y les hacemos seleccionar un instrumento que cumpla con esto. ¿Ok? Eh, Esa sería la mecánica. Y por último, como les dije, la parte 3 de autoevaluación, que no tiene que reportarla en el informe del trabajo práctico, preguntas para que ustedes las lean y digan, sí, sé la respuesta, sigamos, no, no sé la respuesta, me vuelvo para atrás y repaso. ¿Ok? Profe, ¿este práctico es en grupo o individual? Todos los prácticos son en grupo, todos los prácticos se tienen que presentar por el aula virtual. También en la entrega es por grupo, ya están cargados los grupos, entonces con que uno solo lo cargue ya le aparece cumplido a todos los integrantes del grupo. Y acuérdense que tiene fecha límite de presentación y una vez que se cerró no lo voy a volver a abrir. Y acuérdense que los trabajos prácticos sí es un requisito obligatorio para aprobar la materia, ¿no? A partir del día de la presentación del trabajo práctico, que es lo que acabamos de hacer, tienen 2 semanas para presentarlo, en realidad 2 semanas y un poco más, porque 2 semanas y ese fin de semana. Este práctico vence el 3 de abril. ¿Sí? El 3 de abril, alguno del grupo tiene que haber subido este trabajo práctico al aula virtual. Lo pueden en el formato que quieran, Word, Excel, PDF, PowerPoint, no me importa, mientras esté correctamente informado. ¿Ok? Bien, Profe, profe, gracias. dos cosas. Sí, Una, todavía no está subida al aula virtual, ¿verdad? sí. A Ah, las sí 2 está de la, subido. sí, sí, a las 2 de la tarde se habilitó. Ah, Fíjense, por bueno, ahora me favor. fijo bien. Y la segunda era la primera consulta, la primera de ejercicio, Sí, lo que pide ejemplos. sí. ¿Serían ejemplos de sensores o transductores comerciales? No, 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 no. El principio de sensor. No necesito un código de un fabricante. Necesito un sensor de temperatura o de presión. O, en principio, que ustedes puedan visualizar o identificar con lo que saben hasta ahora, ¿no? Porque, de hecho, no han visto ninguna variable. Esta es la primera pregunta. Pero Claro, justamente la idea es que lo discutan entre ustedes para ver si encuentran en cualquier tipo de aplicación, en la casa, en una tostadora, en un equipo de laboratorio, en un equipo de uso médico, donde sea, algo que sea solo sensor o solo transductor o ambas cosas a la vez. bueno, gracias. Y si no se le ocurre ninguno, ponen, profe, todavía no se me ocurre ninguno, se les voy a volver a hacer esta pregunta a fin de año. ¿Ok? Sí, muchas gracias, profe. Buenísimo. Bueno, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? Básicamente todas las clases
de trabajos prácticos van a ser de esta manera. Vamos a hacer un repaso muy rápido, por eso es necesario que hayan visto la transparencia antes, si no, no van a entender nada. Y vamos a hacer una repasadita por el enunciado del trabajo práctico y también hacer las veces de horario de consulta, ¿no? Si tienen alguna duda puntual, la discutimos, la charlamos, tanto de los trabajos prácticos como de los teóricos, ¿ok? Profe, Sí, yo tenía la consulta porque usted nos había consultado si las fechas del parcial se nos superponían y se sí, superpone con Digital 2 si sí, el parcial de transductor sería el viernes. perfecto, sí. Porque la de Digital 2 sí o sí es el viernes, tengo entendido, porque ahí estamos todas las comisiones juntos. Necesitaba ese dato, iba a hablar de hecho con la gente de Por digitales. eso, Si vos me lo confirmás, se corre el de transductores y sensores. sí, por eso le quería avisar, ahora que hay tiempo, para que después no Bien. estemos ahí corriendo. Lo- No sé si Está hay alguien más confirmado que que es en confirmar esta baterías de... ¿Cómo? Está confirmado que es en baterías del examen de Bien, bien. digitales. No, Porque entonces se corre, corremos nosotros el de transductores y sensores. Déjenme que lo veo ahora en el cronograma y ya le subo el cronograma actualizado. Les mando un mail y les subo el cronograma actualizado. Obviamente que no es en el ¿Prefieren? mismo horario, pero por ahí no está No, no, bueno no, rendir el mismo no, día no, dos no, materias. no, no, No sé el no, no, resto no, si piensa lo mismo o no, 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 lo pero vamos a cambiar. ¿Lo prefieren una semana antes o una semana después? después. Ok. Bueno, veo si lo puedo acomodar para correr todo. El único que no puedo correr es el último porque es el último día de clase. Pero déjenme que no, lo... pero el último no hay problema porque en digital tenemos solo 2 parciales. Ah, listo. Entonces, Así que el tercero ya no habría problema. en principio, lo voy a chequear, pero en principio se corre todo para adelante. ¿Ok? Profe, pregunta una compañera si tienen Eh, que ser los viernes o puede ser el lunes. a ver, fueron bastante insistentes desde los departamentos en que no se generen ninguna actividad de una materia fuera del horario especial, porque del horario normal. Pasaba que cátedras ponían los parciales los sábados, lo ponían fuera ya del cuatrimestre, entonces se armó tal lío que dijeron, todo lo que hagan para la materia tiene que entrar en los horarios y días de la materia, incluso los recuperatorios. Por eso se volvió... Perdón, el martes puso la chica, yo también me Sí, puede confundí. ser. Sí, sí, el martes puede ser. O sea, en vez de pasarlo de un viernes al otro viernes, lo podemos pasar del viernes previsto al martes inmediato posterior. Sí, sí, también puede ser. Eso no hay ningún problema. No sé qué Para- opinan los otros chicos, pero por mí no hay Vamos al problema. martes. Sí, vamos al martes. Lo chequeo. Sí, no hay ningún tipo de problema. Sí, en realidad nosotros también cursamos analógica y rendimos el lunes ese, pero bueno, me dirán si pueden Y el el martes. martes 16, si no, sería, bueno, 2 días antes. El Bueno, no martes. sé si prefieren después, pero pasa que justo el lunes rendimos analógica, entonces nos va a quedar todo junto. Claro, nosotros rendimos analógica el 22 Sí, y el parcial de digital sería el 19 y el de traductores sería el 23. O sea, estaría como medio ahí todo junto, pero no hay están full. problema. Sí. Están a full, ¿eh? Bueno, ahí Sí. coinciden varios en que el viernes. Entonces, si se puede el viernes, profe. La Yo de no, instalaciones también es el 18, creo. no tengo ningún problema en pasarlo para el martes o para el viernes. Déjenme que Por ahí haga un par de chequeos. si fuera el viernes, por ahí tenemos más tiempo también entre parciales, que ya están todos juntos una misma semana. Bien, Sí, tal cual. bueno. Lo chequeo y se los paso. Pero en principio no tengo ningún problema que sea o martes o viernes. Voy a poner como primera opción el viernes, así tienen un poco más de tiempo, y si no, el martes. Pero en principio va a ser el viernes. ¿Ok? Bien, gracias, profe. Bueno, Gracias, Buenísimo, profe. profe, saludos a gracias. todos. Que tengan una muy buena fin de semana. Saludos. Hasta luego, Chao, profe. profe, Hasta muchas luego, gracias. profe. Chao, Gracias. chao. Chao, profe, gracias. Chau, chau.